transgresión de la ley en Edén abre un espacio de debate claramente acerca de las consecuencias del pecado en la humanidad. El debate claramente no está tanto en la imputación del pecado, sino en el impacto del pecado y cómo el hombre ahora se encuentra en el estado postrer después de haber caído. ¿A qué me refiero? Tanto calvinistas como arminianos están de acuerdo en que la imputación del pecado hace que nosotros al momento de nacer seamos pecadores, nacemos en pecado. Así que el decreto de Dios es que nosotros ya legalmente somos enemigos de Él y somos pecadores delante de Él. Esto es lo que enseña Romanos capítulo 5. ¿Sí? Típicamente se entendía que la doctrina de la imputación inmediata de la culpa de Adán proporcionaba la base para la transmisión del pecado inherente. ¿Y qué es esto del pecado inherente? Aquí nos vamos a referir a dos cosas que son bien importantes, dos conceptos que se manejan en la doctrina reformada, que son la culpabilidad del pecado y la inherencia del pecado. Aquí lo vamos a ver claramente y quiero que ustedes presten bien atención porque esto es bien importante, la culpa y la naturaleza del pecado. Estos conceptos fueron adoptados por los reformadores para poder lograr un mejor entendimiento del pecado y sus consecuencias en la humanidad. Entonces, vamos a hablar de dos puntos, del pecado imputado y del pecado inherente. Esto es bien importante, amados hermanos. ¿Por qué? Porque si nosotros comenzamos por entender estos conceptos y aplicarlos en nuestras vidas, en la práctica nosotros vamos a poder enfrentar el pecado de la manera que a Dios le place que lo enfrentemos. Por eso nosotros, amados hermanos, estamos llamados a buscar la presencia de Dios y a buscar esa presencia revelada en la palabra de Dios para que esa información de la palabra de Dios esté en nuestros corazones y el Espíritu Santo, por su gracia y por su poder, trabaje en nuestras vidas, porque nosotros no vivimos con una fe en la fe, una fe en el vacío. Nuestra fe claramente debe ser una fe informada, una fe que sea guiada por el mandamiento de Dios, por la palabra de Dios, por la guianza del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Es por eso que nosotros debemos entender estos conceptos y cómo la iglesia los ha desarrollado para ayudarnos no solamente a entender qué es el pecado y cómo impacta en el hombre, sino a cómo nosotros podemos enfrentar nuestra lucha diaria que tenemos con el pecado, porque esta es una lucha que tenemos todos nosotros. Así que encontramos estos dos conceptos, el pecado imputado, que es el pecado que se refiere a la culpa legal del pecado que es atribuida a alguien, especialmente en relación con el pecado original de Adán. Es una imputación externa que se hace a una persona como si ella misma fuera culpable de lo que otra persona hizo, en este caso Adán. Es a lo que me estaba refiriendo, amados hermanos, que cuando Adán peca en Edén, él siendo la cabeza federal nos representa a nosotros y entonces todos nosotros en Adán hemos pecado y por eso la culpa del pecado recae sobre nosotros. Eso debemos entenderlo porque es lo que nos revela el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en Romanos capítulo 5. Nosotros debemos entender que esa imputación ha caído sobre toda la humanidad, pero también debemos comprender este segundo concepto que es el pecado inherente o el pecado residente. El pecado inherente se refiere a la naturaleza corrupta o a la inclinación al mal que todos los seres humanos heredan debido a la caída de Adán. Es el pecado que reside dentro de la persona y que la hace propensa a pecar. Y muchas personas dirán, bueno, pero esto básicamente es lo mismo. Pero no, mis amados hermanos, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la imputación del pecado, esa imputación del pecado es quitada por la obra de la cruz. Pero el pecado inherente aún sigue en nuestras vidas. Eso es lo que nosotros debemos entender, que aunque Dios nos ha perdonado a través de la obra de Cristo en la cruz, nosotros aún vivimos en un cuerpo en el que existe una ley, que es la ley del pecado, y ese es el pecado inherente, amados hermanos. Estos conceptos son importantísimos, poder estudiarlos, amados hermanos, poder tenerlos en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Para qué? Para poder crecer en el conocimiento del Señor, en el conocimiento de la palabra, y que por supuesto a través de este conocimiento nosotros podamos llevar a la práctica una vida no solamente de conocimiento sino de piedad, porque de qué vale, amados hermanos, que tengamos solo el conocimiento pero que no lo llevemos a la práctica. Y claramente esa práctica no puede existir sino el conocimiento, para que a través de ese conocimiento el Espíritu Santo, por su gracia, por su misericordia y por su poder, nos fortalezca y nos haga ser cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, y así podamos nosotros caminar por donde el Señor ha decretado que caminemos.